Hola corazones, ¿es cierto que un muerto se lleva a otro? ¿Es cierto que cuando un familiar muere, viene y se lleva a otro familiar? ¿La muerte de una persona puede precipitar la muerte de alguien cercano? ¿Eso es cierto? Esa idea de que un fallecido puede llevarse a otro está basada más bien en la creencia popular arraigada en muchas culturas. El significado detrás de esta creencia se asocia con la idea de que el vínculo emocional entre dos personas es tan fuerte que la muerte de uno provoca la muerte del otro, porque lo ven como una continuación natural del ciclo entre la vida y la muerte. A lo largo de la historia se han dado varios casos que parecían confirmar esta creencia de que un muerto se lleva a otro. Una situación muy común que suele suceder es cuando parejas de ancianos mueren con poco tiempo de diferencia. Y entonces se interpreta de esa forma, que realmente el difunto se ha llevado al otro. También se han dado casos de que un familiar fallece y rápidamente, al poco tiempo, fallece otro. Y sigue aumentando esta creencia, pero no es así. No es cierto que un difunto se lleve a otro difunto. Sí es cierto que una persona, cuando está a punto de fallecer, seres queridos trascendidos vengan para estar con él o con ella y después para guiarlo o guiarla a la luz. Eso sí, pero nunca va a venir un difunto, el alma de ese difunto, a llevarse a un familiar cuando todavía no es su tiempo de partir. Eso es lo que no es verdad. Tengo que explicaros que antes de nacer hay pactos entre almas, donde se elige absolutamente todo. Y entonces podemos comprobar que a veces el día del fallecimiento de un familiar ocurre pocos días después de la del otro familiar. Y eso es un acuerdo álmico. También sucede a veces que un familiar muere justo el día en que había nacido otro familiar. Pues eso también es un acuerdo álmico. Pero solo esto, no que un fallecido venga a por una persona que no le toque trascender aún. ¿Qué ocurre entonces? Pues que la muerte de un ser querido tiene profundos efectos emocionales en los familiares que se quedan aquí en el plano terrenal. Y estos efectos pueden verse amplificados por factores como la edad, la salud previa, la intensidad del vínculo emocional con la persona que ha fallecido. Pero, ¿por qué ese fallecimiento entonces se produce poco después de que haya muerto el familiar? Pues porque el periodo de duelo tiene varias etapas. Es un proceso emocional complejo y sumamente duro. Y eso impacta muy fuerte, tanto en la salud física como en la salud mental de los familiares que han perdido a ese ser querido. Entonces se produce una tristeza profunda y esa sensación de pérdida puede desencadenar una serie de reacciones en el cuerpo, afectando sobre todo al sistema cardiovascular e incluso al inmunológico. Las personas que están pasando por este proceso de duelo pueden experimentar insomnio, cambios en el apetito, disminución de energía, lo que les complica el manejo del día a día. Esa pérdida de ese ser querido puede precipitar enfermedades que llegan a hacerse crónicas y producir distintas patologías como las enfermedades cardiovasculares que pueden aumentar el riesgo de infarto, angina de pecho, etc. El estrés puede provocar ansiedad a nivel psicológico, cambios en el hábito alimenticio. El periodo de duelo para cada persona es distinto, pero sí va acompañado de diferentes cambios en el organismo. Por lo tanto, la relación entre el duelo y la salud física sí van unidas, porque puede haber deterioro después de una pérdida. Hay personas que son tan profundas en su dolor
que tras la pérdida de un cónyuge o un familiar muy cercano, pueden duplicar ese riesgo de mortalidad en los primeros 6 meses posteriores a la pérdida. Pero no porque el ser querido se lleve a su familiar, sino simplemente porque la persona que sufre esa pérdida se deteriora a nivel orgánico y mental. Muchas veces sucede entre personas mayores que han perdido a su pareja, pero simplemente porque el dolor les lleva a dejar de comer, a no dormir, a no cuidarse, y así el cuerpo se deteriora, aumentando el riesgo de muerte. En resumen, no es verdad que un fallecido se lleve a otro si no es su momento aún de partir. Sin embargo, lo que sí es real y comprobado es el impacto que tiene el duelo en aquellos familiares que quedan después de una pérdida. El dolor puede alterar el sueño, el apetito, la energía y en situaciones de vulnerabilidad, incluso aumentar riesgos para la salud, especialmente en personas mayores o con condiciones previas de enfermedad. Por eso es fundamental cuidarse, buscar apoyo si es necesario y permitirse vivir el duelo sin sentir culpa por aquello que no depende de uno mismo. Depende de muchas cosas, como os he dicho con anterioridad, en que la salud se deteriora debido a ese sufrimiento tras la pérdida del ser querido. Hay que buscar ayuda, siempre lo digo, hay que buscar ayuda si es necesario y sobre todo no dejarse, cuidarse, comer, descansar, porque el ser querido que ha trascendido se está preocupando por los seres queridos que ha dejado en el plano terrenal y energéticamente los está ayudando a que sigan hacia adelante, a darles las fuerzas que necesita. El ser querido trascendido necesita ver a sus familiares bien. Por lo tanto, nunca va a venir en busca de un familiar para llevárselo, si no es su momento. Espero que esto os ayude a entender que no es verdad que un muerto se lleve a otro muerto, como me decís, o que un fallecido se lleve a otro fallecido, si no es su momento. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia me la dejáis en comentarios y me despido de todos vosotros con un gran abrazo de luz.